Buenos días, amado hermano. Hoy, mediante la misericordia de Dios, vamos a aclarar una pregunta que he visto que hacen mucho en grupos y así. La pregunta es acerca de por qué Juan el Bautista era un profeta de Dios. ¿Por qué Juan el Bautista preguntó que si Jesucristo era el Mesías o tenían que esperar a otro? Si tú ya has leído las Escrituras, tú sabes que Juan el Bautista fue aquel Elías que iba a venir, aquel Elías del cual Dios ya había profetizado que vendría, y fue aquel hombre que bautizó al Señor Jesucristo. La gente de aquel tiempo sabía, como un dato interesante, la gente de aquel tiempo, hermanos, sabía que antes de que viniera el Mesías tenía que venir un Elías. Hoy en día yo no sé por qué los que esperan al Mesías no esperan a un Elías. Es un error muy grande. Pero la gente de aquel tiempo, yo ya lo he dicho otras veces, era mucho más estudiosa, conocía mucho más la palabra, los rollos, mucho más la palabra de Dios que los de ahora. Ellos, por ejemplo, tenían estas escrituras. Mira, hoy quiero responder esa pregunta mediante la misericordia de Dios. ¿Por qué Juan el Bautista preguntó? Es que hay un motivo por el que Juan el Bautista preguntó, ¿eres tú el Mesías? Mandó decir con dos de sus discípulos de él, mandó preguntar a Jesús si era él el Mesías o tenían que esperar a otro. Y su pregunta está basada en esto, no es como dicen que él dudó, que tuvo un momento de duda, no es así. Hay que aplicar la escritura conforme a su contexto, conforme a su tiempo, conforme a lo que está pasando alrededor. Juan el Bautista preguntó eso, ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver qué sucedió. Resulta que la gente confundió a Jesús con Elías. Esa es la respuesta. La gente confundió a Jesús con Elías porque la gente sabía que Elías venía antes que el Mesías. Entonces, la gente, algunas personas pensaban que Jesucristo era el Mesías. Jesús cuando preguntó a sus discípulos, que Jesús era Elías, perdón. Jesús cuando preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos le dijeron, unos dicen que eres Elías, porque había gente que decía que él era Elías. Aquella gente estaba bien centrada en las escrituras, en los rollos, y sabían que Elías venía antes que el Mesías. Por eso te digo que hoy en día se me hace muy extraño que las personas que esperan al Mesías no esperan a Elías. Esperan al Mesías, pero no esperan a Elías antes. Elías viene aún en el tiempo apocalipsis, en el tiempo apocalíptico. En el Apocalipsis 11, Elías viene antes de que venga el Mesías. En Apocalipsis capítulo 11, ahí aparece Elías como uno de los dos profetas. Mira, la gente de aquel tiempo tenía los rollos y tenían estas escrituras que vamos a leer a continuación. Mira, por ejemplo, ellos tenían Isaías, ellos tenían el rollo de Isaías, del profeta Isaías, el capítulo 40, el verso 1, mira lo que dice. Esta escritura es del Antiguo Testamento. Esta escritura la tenían ellos y la leían en las sinagogas. Mira lo que dice. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Le dice dos veces consolaos. Consolaos, consolaos. Pueblo mío, dice vuestro Dios. Tú dices, ¿qué significa eso de consolaos, no? Dos veces. Es que ahí está hablando de dos consolaciones. La consolación que les da Dios, la consolación que les da el Hijo, y la otra consolación es la que nos dejó el Señor Jesucristo para sus discípulos, ¿verdad? Él dijo, no os dejaré huérfanos, le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador, porque Él era una consolación. Por eso dice aquí, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Jesús era una consolación para el pueblo. Él era quien venía en el nombre de Dios, y ahorita lo vas a leer. Pero les dijo, no os dejaré huérfanos. Dijo, os mandaré otro consolador, el cual estará con nosotros, ¿verdad? Todos los días. Mira, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Y allí empieza a hablar de esa voz, que nosotros sabemos que es Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, ¿verdad? Porque Juan el Bautista le dijeron, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová,
a Dios. Por eso sabemos que Dios, perdón hermano, por eso sabemos que Dios, por eso sabemos que Dios es el Señor, porque Él aquí mismo lo dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, preparad camino a Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, enderezad un camino para que venga Dios, porque ya estaba profetizado por otros profetas que Dios iba a venir como hombre. El libro de Enoc te lo dice directamente: Dios andará como hombre en la tierra, ¿verdad? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces esta escritura la tenían los antiguos, la recitaban en sus sinagogas y sabían que iba a venir el Señor, sabían que iba a venir, pero antes de que Él viniera sabían que iba a venir el profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías es esa voz que clama en el desierto, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Está hablando de Elías, del profeta que iba a venir. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ellos también tenían esta escritura, por ejemplo, tenían esta escritura y también tenían esta escritura que viene en Malaquías 3. Mira lo que dice Malaquías 3, 1. Mira lo que dice. Sabían que ya estaba profetizado por Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Y mira lo que dice Malaquías capítulo 3. Dice: he aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? Es Elías, ¿verdad? He aquí yo envío mi mensajero. ¿Cómo sabemos que es Elías? Porque el capítulo 4 de Malaquías te lo dice. El capítulo 4, el verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible habla del advenimiento de Cristo. El advenimiento de Cristo para algunos iba a ser fuego que los iba a quemar, que los iba a calcinar. De eso te habla Malaquías 4. Pero para otros iba a ser un sol que iba a salir para justicia. Y la gente, de eso te habla Malaquías 4. Cuando un día que estudies Malaquías 4, es así como se tiene que estudiar, ¿verdad? Pero antes de que el día del Señor grande y terrible, mira lo que dice. Vamos a leerlo, no nada más lo voy a decir, vamos a leerlo, hermano. Disculpe, me ando un poco concentrado porque por aquí pasa mucha gente y voltean y me sacan de... Sí, pero quiero compartirte la palabra de Dios con todo mi corazón. Mira lo que dice Malaquías 4. Malaquías 4 es un capítulo de fuego. Todos los versículos de Malaquías 4 te van a hablar de fuego. Mira lo que dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Un día ardiente como un horno. O sea, un día caliente que va a quemar. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, ahí está excluyendo a unas personas, dice: todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Los malos van a ser estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Los va a destruir a los malos. Pero a los buenos, ¿qué va a pasar? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Igual el sol es caliente, igual el sol es fuego, pero va a ser un fuego que va a ser de justicia, que va a dar luz, que va a traer justicia, y en sus alas traerá salvación. Habla del Mesías. Está hablando del Mesías. El día ardiente común es el advenimiento del Mesías. Habla de eso. Para unos sí va a ser para destrucción, pero para otros va a ser para vida eterna. Traerá salvación en sus alas. Dice: y saltaréis como berceros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Porque ese fuego los va a consumir y va a ser ceniza. Entonces los van a pisar. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Y luego dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Y qué pasó cuando Dios le dio ordenanzas al pueblo? Pues acuérdate que descendió Dios en forma de fuego y los israelitas les dio miedo. Ellos decían: Moisés, habla tú con nosotros para que Dios no nos destruya, porque se espantaron, porque había lumbre en la cima del monte, ¿verdad? Por eso dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Cuando Dios descendió a vista de todo el pueblo y descendió en forma de fuego, y se acordó de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb
ordenanzas y leyes para todo Israel, ¿verdad? Por eso habla de su venida, la compara con ese día en que Dios bajó y le dio leyes a los hombres. La compara con su advenimiento, con su venida, que va a ser ardiente como un horno. Dice, he aquí yo os envió el profeta Elías. Ahora sí dice, aquí yo el profeta Elías es el profeta de fuego. Por eso te digo que Malaquías 4 habla de fuego en todos sus versículos. He aquí yo os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por eso la gente de aquel tiempo que sabía que Elías venía antes que viniera el Mesías. Ellos lo comprendían. Ellos sabían que el día grande y terrible era el advenimiento del Mesías. Los de hoy no lo saben. Los rabinos de hoy no lo saben. Ellos nada más esperan al Mesías. Quieren que cumpla con ciertos requisitos que, por cierto, ya se están cumpliendo, ¿verdad? Quieren que el Mesías reúna a todas los dispersos, los expatriados, ¿verdad? Y eso precisamente fue lo que hizo el Mesías. Con su muerte y su resurrección, él empezó a juntar a los expatriados, y tú lo puedes leer en el libro de Hechos capítulo 2. Él ahí te lo dice. Vinieron gentes de aquí, vinieron gentes de allá, judíos en Galilea, que vivían en Arabia, en Asia, en África, en todos lados del mundo, pero Dios los empezó a reunir, los empezó a juntar. Ahí comenzó la reunión de los hijos de Dios. Fueron bautizados, creyeron 3,000 personas en esa ocasión. Ahí Dios los empezó a juntar. Pero son cosas que ellos no ven, ¿verdad? Ellos quieren que las cosas sean de otra manera. Bueno, acordados de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, si no viene Elías, fíjate bien lo que dice aquí, no sea que yo venga, porque si no viene Elías, Dios hiere la tierra con maldición. Por eso es que es tan importante que la gente sepa que antes de que venga el Mesías, tiene que venir Elías. Porque si Elías no viene antes de que venga el Mesías, entonces Dios hiere la tierra con maldición. Por eso yo cuando digo que los de hoy en día no esperan a Elías, esperan al Mesías, es porque desconocen las escrituras. Mira lo que dice el capítulo 4, el verso 6. El 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Va a preparar el camino. No sea que yo venga, porque si Elías no hace la función de preparar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías viene a sanar la tierra antes que el Mesías. Si Elías no viene, estás brincándote un paso tan importante, se lo digo a los que esperan el Mesías, se están brincando un paso tan importante que lo que va a pasar es que Dios va a venir y va a herir la tierra con maldición. ¿Por qué? Porque no esperaron antes Elías. Oye, si viene Elías no lo van a conocer porque viene como uno de los dos testigos. Es tan importante esperar a Elías antes que al Mesías. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira, estábamos leyendo el versículo 3 y ahorita vamos a entrar a responder la pregunta de por qué las personas, por qué Juan el Bautista tuvo dudas sobre si Jesús era el Mesías. Precisamente está basado en esto. Te estoy dando este contexto y quiero que mires, hermano, cómo la gente de aquel tiempo estaba basada en las escrituras de aquellas personas y sabían que Elías venía antes que el Mesías. Elías venía antes que el Mesías, ellos lo sabían que el Mesías no podía venir sin que antes viniera Elías. Tenía que venir Elías a componer el camino, a enderezar el camino para Dios, a enderezar el camino para el Mesías, a enderezar el camino por el cual el Mesías caminara. Si Elías no venía, entonces las escrituras no se iban a cumplir. Eso de que Elías venga antes que el Mesías tiene que ser algo que tiene que suceder así, porque así Dios lo estableció. Si Elías no viene, Dios destruye la tierra. Es lo que dice aquí. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero. Él va a enviar el mensajero. Ya leímos que es Elías en el capítulo 4. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Eso dice el Señor. Elías va a preparar el camino delante de mí. Porque si no viene Elías, pues, ¿qué pasa? Dios nos va a destruir. Elías viene a preparar el camino para el Señor. Elías viene a preparar. ¿Por qué se brincan eso los judíos de ahora? ¿Por qué? Esperan al Mesías, no saben si viene de Oaxaca o no sé dónde lo esperan. Su misma escritura dice que es de Belén el Mesías. Dice que nacerá en Belén, así lo dice el profeta. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña entre las familias, de ti saldrá el que guiará mi pueblo. Así lo dice el profeta de Belén. Y ellos andan preguntando que si va a venir de Estados Unidos, que si es no sé quién y no sé. ¿Y la palabra? ¿Y la palabra de Dios? Perdida por todos lados. Mira lo que dice Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios diciendo, antes de que yo vaya a la tierra, antes de que yo visite la tierra, antes de que yo compre mi palabra, yo voy a enviar a mi mensajero. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo. Ahora sí habla del Señor. El Señor a quien vosotros buscáis. ¿A quien buscáis? Pues al Señor, a Dios. El Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Verdad? ¿Por qué dice el ángel del pacto? Porque el Mesías siempre ha sido, ¿verdad? Ellos dicen que es hijo de David. Pero hay muchas escrituras que dicen que no solamente iba a ser hijo de David. Siempre al Mesías se le ha visto con una doble ascendencia. Hay muchas escrituras. Segunda de Samuel 7 dice, de tus entrañas saldrá uno, hablando de la construcción del templo. Dice, de tus entrañas saldrá uno, le dicen a David, ¿verdad? Pero después dice, y yo le seré el padre y él me será mi hijo, ¿verdad? Y siempre que Isaías 11 dice, porque saldrá una vara del tronco de Isaí. Es Isaí el tronco, y dice que ese tronco va a salir una vara. Pero después dice, y un vástago retoñará de sus raíces, o sea, de antes del tronco está la raíz, y ahí va a salir un vástago. O sea, siempre se ve como un descendiente de David, pero también siempre se ve como antes de David. ¿Verdad? Y por eso hay escrituras que hablan de que él es descendiente de David, pero también de que es la raíz de David. Porque él es después de David, es un descendiente de su hijo, pero también es antes. Porque es antes que David, es Melquisedec, es Dios hecho hombre. David mismo dice, dijo el Señor, en un salmo, dijo el Señor, o sea, Jehová Dios, el Dios que él conocía, a mi Señor, y resulta que ese Señor es su hijo. Dijo el Señor al Mesías, ya traducido, dijo el Señor al Mesías, al mi hijo, al que ha salido de mis entrañas. Dijo el Señor, pero yo sé que ese hijo va a ser mi Señor. O sea, ¿cómo es que esa es la pregunta que les hizo Jesús a los fariseos? ¿Cómo es que si es su hijo, por qué le llama Señor? Yo no le llamo Señor a mi hijo, es imposible. Pero David, en su posición, sabía que ese descendiente de él iba a ser, no iba a ser Salomón. Salomón es un tipo y figura, nada más. Salomón es un tipo y figura del verdadero hijo. El hijo de David es Jesús. Pero hay que entender que tiene dos ascendencias. Es ascendiente de David, pero también es antes que David. Es su rey, es su señor. David mismo te lo dice. No lo digo yo, ni chisme ni nada. Ahí lo dice la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces había esta situación ahí con los judíos. Había pleito. Ellos a fuerza querían que viniera de José, que fuera hijo de José. Si fuera hijo de José hubiera muerto como cualquier mortal y no se dieran a luz los hijos de Dios que vienen por la resurrección, porque los hijos de Dios se dan por ser hijos de resurrección. Eso te lo explica 1 Pedro capítulo 1. El primer hijo nacido del Espíritu fue Jesucristo, y de ahí todos los demás son hijos no engendrados de carne ni sangre, sino por el Espíritu. Pero el primogénito de ellos fue Jesucristo, el primogénito. ¿Verdad? Entonces, esto lo tenemos que entender para poder hablar acerca de la ascendencia de Cristo, porque nomás la gente se cierra. No es hijo de David. Nació en adulterio, ¿verdad? Se pueden decir que nació en adulterio, pero ¿por qué no leen la Biblia? Ahí mismo en la descendencia en Mateo, en la ascendencia de Cristo, ahí mismo te habla
Mira, cuando una mujer aparece en la ascendencia de alguien es porque te va a explicar algo. En la ascendencia de Cristo, Mateo te habla de 4 mujeres y esas 4 mujeres tienen algo que ver con una relación ilícita. Y por algo Dios te permitió que se vieran ahí. Tamar era una prostituta. Tamar. Te habla de Betsabé. ¿Quién era Betsabé? La madre de Salomón. ¿Cómo se juntó con David? Por medio de un adulterio. Te habla de Ruth. Ruth que se casó con Boaz, un hombre mayor, ya sabes la historia de Ruth. Y te habla de la mamá de Fares y Rom, la esposa de la nuera de Judá. Judá fornicó con su nuera y tuvieron hijos. Y por eso es que después de que tú lees eso, ahí mismo en Mateo, hablándote de la ascendencia de Cristo, te habla de lo que sucedió con José y María, que vino el Espíritu de Dios y le dijo a María, mira, no temas. Pero el religioso, el que no mira nada, el que no estudia, el que nomás habla porque tiene boca, viene y dice, nació de adulterio. No, hijo, lee, conoce la ascendencia de tu Mesías. Tu Mesías no nació en un lecho de arroz, no nació en un caminito, no. Él viene de una historia, viene de mujeres adúlteras, viene de una prostituta, viene de su ascendencia, viene marcándote que no va a ser fácil su nacimiento. Viene de mujeres estériles, viene de errores, viene de eso se compone. De eso se compone el advenimiento del Mesías. No es adúltero porque, ¿cómo te pones a decir que es adúltero? Es que estaba casado María con José y Dios adulteró con María. Y fíjate hasta dónde llega su... Tienen que leer, entender la ascendencia, por qué estas mujeres son mencionadas en Mateo. No nomás Mateo las pone porque no, todas tienen un historial, todas tienen un caso especial, sexual, ¿sí? En el cual Dios te quiere explicar. Por eso dice el Salmo, en pecado me concibió mi madre. ¿Ves? Aparte de que nosotros no podemos acusar al Espíritu Santo de pecado porque Él es el dador de la vida. No tiene nada que ver, pero bueno, el que odia a Dios, el que habla porque tiene boca, dice, no, nació de un adulterio, ¿verdad? Pero no, hay que estudiar, no nació de adulterio, hay que estudiar. Mira lo que dice aquí, Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el profeta Elías, el cual prepara el camino delante de mí, preparará, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Es lo que leímos en Malaquías 4, que todo el capítulo te habla de fuego. Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Ves? Bueno, entonces ya con esos textos, hermanos, tú puedes ver que la gente de aquel tiempo tenía muy claro, no como hoy, aquellos sí tenían muy claro que antes de que viniera el Mesías, tiene que venir Elías. Era así, es así, no puede cambiar esto, tú no puedes venir y cambiar la escritura. Así dice. Entonces, vamos a Lucas para responder esa pregunta que he visto que muchas personas se hacen. Y entonces, vamos entendiendo lo que pasaba en esos tiempos. Resulta que Jesús dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Jesús iba después de tener un encuentro con el centurión, ¿verdad? Con el centurión que ya en otro video comenté que ese centurión era Cornelio. No sé si has leído Hechos 10, ahí habla de las cualidades de Cornelio. Y precisamente una cualidad de él es que les había hecho una sinagoga. Y tú busca en videos, en TikTok, Palabra de Vida o Eduardo Corral 83, y ahí tengo un video sobre esto. ¿Ya? Cornelio es mencionado en los evangelios. Después de eso dice, Jesús iba a una ciudad llamada Naín, dice, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y fíjate aquí,
Aquí la gente, como era más conocedora de la palabra de Dios, de los rollos, de lo que ellos tenían, aquí la gente comenzó a darse cuenta que el actuar de Jesús fue igual que el de Elías, porque Elías vivía en una cueva y Dios le dijo que saliera de la cueva cuando se secó el agua al arroyo. Le dijo, sal de la cueva y vete a Sarepta, y ahí va a haber una viuda. Entonces cuando Elías llega, mira, vamos a leerlo en Primera de Reyes, está en Primera de Reyes, el capítulo 17 y el verso 10, mira lo que dice. Entonces Elías se levantó, después de que Dios le da la orden, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, fíjate, llegó a la puerta de la ciudad porque ahí vivía la viuda. Era una viuda aparte. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Entonces, ¿qué sucede? La gente se empezó a dar cuenta que el actuar de Jesús era muy similar, a lo que sucedió con Elías. Porque resulta que en esa ocasión Elías resucita al hijo de la viuda. Ahí donde llega a vivir, se muere el hijo de esa viuda y Elías lo resucita, lo vuelve a la vida, al joven. Entonces, como Jesús hace lo mismito que hizo Elías, llega a la puerta de la ciudad, ve que una mujer lleva a un difunto, es su hijo, es una viuda, igual que con Elías, y lo vuelve a la vida. Entonces la gente empieza a confundir al Señor con el profeta Elías. Te lo voy a decir así, ahorita vamos a leer, pero te lo voy a decir. Entonces, como la gente comenzó a confundir al Señor con el profeta Elías, y la gente sabía que después de Elías ven el Mesías, esto llegó a oídos de Juan el Bautista. Y cuando llegó a oídos de Juan el Bautista pues le mandó a decir, ¿eres tú el que habíamos de esperar? O sea, ¿eres tú el Mesías? ¿O eres Elías y después de ti va a venir otro? Por eso le dice, ¿eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? Porque él sabía que después de Elías viene el Mesías. Ese es su contexto. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? O sea, ¿eres tú el Mesías? El gran yo soy, ¿eres tú el Mesías? El que trae las promesas, el Hijo de Dios. ¿O va a venir otro después de ti? ¿O esperamos a otro? Porque empezó a escuchar que la gente, y tú te vas a dar cuenta ahorita leyendo, la gente empezó a decir que Jesús era un profeta y se referían a Elías. Y todo el contexto que lleva ahí, lo que tú vas a leer ahí en Lucas capítulo 7, tiene que ver con Elías. Ninguno se ha levantado tan grande de nacido de mujer, dice el Señor, porque se refiere a Elías, porque no hay ningún profeta más grande para los judíos que Elías, en obras. Entonces, por eso es que pasa esto, por eso es que Juan el Bautista pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque él escucha que la gente comienza a decir que Jesús es Elías. Y por eso Jesús cuando le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Unos dicen que eres Elías. Pero para esto tú ya sabes que la gente de ese tiempo sabía que antes del Mesías tiene que venir Elías, según las escrituras. Así tiene que pasar, así tiene que ser, ¿verdad? Y ya no te digo lo demás. Mira lo que sucede. Dice, y cuando el Señor, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, que fue así como pasó Elías, llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. O sea que era su único hijo, la cual era viuda. Y ahí es donde la gente dijo, bueno, este está haciendo lo mismo que hizo Elías. La puerta de la ciudad, la mujer viuda, el hijo muerto, ¿verdad? Lo resucita, es Elías, es el espíritu de Elías. Porque eso es lo que pasaba, que el hombre que viniera iba a venir con el espíritu de Elías. Por eso le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Él dijo, no, yo no soy Elías. Porque él venía con el espíritu de Elías. O sea que había una cosa ahí, una situación que para muchos era confusa. Y mira, lo que dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Muchas personas la acompañaban. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Le dijo, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro
y los que lo llevaban se detuvieron, ¿verdad? Y acercándose a los y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Lo resucitó el Señor, ¿verdad? Con su palabra, así como dice que va a venir y dice que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios, pero pues si están muertos, ¿cómo van a oír? Dicen que el muerto está, ¿verdad? ¿Verdad que así dicen los que defienden lo que dicen que te mueres y ya? Pero van a escuchar la voz, van a escuchar la voz del Hijo de Dios y van a salir de las tumbas, eso dice la palabra. Este estaba muerto, este joven. Sin embargo, escuchó la voz de Dios. Igual Lázaro estaba muerto y escuchó la voz de Dios que le dijo, levántate Lázaro, sal. Y salió, ¿verdad? Entonces es verdad que los muertos pueden escuchar la voz del Hijo del Hombre. La mía no, pues ¿qué van a escuchar? Ni la de ningún otro. Pero la voz del Hijo del Hombre la van a escuchar. Fíjate lo que dice. Y acercándose tocó el cetro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, estaba muerto, levántate, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, ¿verdad? Y todos tuvieron miedo. Fíjate, todos tuvieron miedo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta, ahí no te dice que es Elías, pero fíjate lo que dice, un gran profeta, y para ellos los profetas más grandes eran dos, Moisés y Elías. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Diciendo una frase y otra cosa decían, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué decían esto? Porque sabían que el Mesías, sabían que la visitación de Dios es esa que leímos en Malaquías, donde decía, preparará camino para mí, yo me voy a manifestar, pero antes tiene que venir Elías. Por eso decían, Dios ha visitado a su pueblo. No es nada más así que lo leas y digas, ay, Dios ha visitado a su pueblo. No, están hablando de todas las promesas que estaban atrás, donde Dios prometía venir, pero antes tenía que venir el profeta Elías. Por eso ellos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, haciendo referencia a las profecías. Y Dios ha visitado a su pueblo, Dios ha venido. Eso es lo que dice Malaquías 3. He aquí, yo vendré, yo mandaré mi mensajero delante de mí. Vos que clama el desierto, preparad el camino al Señor. Eso es lo que están diciendo aquí. ¿Ves, hermano? Y mira lo que dice. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Así es como iba a venir. Iba a venir un profeta, un gran profeta, para que pudiera Dios visitar al pueblo. Para que pudiera Dios cumplir las promesas que leímos en Malaquías capítulo 3. ¿Verdad? Mira, vamos a leer otra vez Malaquías capítulo 3. Para que veas lo que dice el Señor. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el gran profeta. ¿Verdad? El gran profeta, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, por eso dicen, Dios ha visitado a su pueblo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ves qué fue lo que pasaba en ese momento en Lucas capítulo 7? Y bajo este contexto, entonces tú puedes entender por qué estas personas, porque Juan el Bautista preguntó que si Jesús era el Mesías o tendría que esperar a otro. No es que él haya dudado, él llevaba un ministerio, ya lo había bautizado, ya había visto que el Espíritu Santo había posado sobre él. Lo que pasa es que estaba en la cárcel y escuchó que la gente comenzó a hablar acerca de la obra que él hizo, que fue igualita que la de Elías. Y entonces lo que pasó con Juan el Bautista, que dijo, bueno, si él hizo la obra que hizo Elías, la misma obra, de que llegó a la puerta de la ciudad, de que sanó al hijo de una viuda, entonces voy a mandar preguntarle si él es el Mesías, si es el Mesías, o si va a venir otro, si en realidad es Elías y después de él va a venir el Mesías. Eso es lo que Juan Bautista quería preguntar, ¿verdad, hermano? Mira lo que dice. A ver, dice, perdón, hermano, se me perdió la escritura. Es
Ok, dice, y Deuteronomio medio Granado diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. El gran profeta. Dice, y Dios ha visitado a su pueblo, ¿verdad? Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, o sea, se extendió lo que él hizo, fíjate lo que dice la Biblia. Y se extendió la fama de él, se extendió la fama de que la gente empezó a decir que él era Elías. Se extendió, se empezó a extender, y por eso es que llegó a oídos de Juan. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Ves? Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llegaron y le dijeron, ¿sabes qué, Juan el Bautista? Jesús, aquel que tú bautizaste, hizo lo mismo que hizo Elías. Vino con el espíritu de Elías y hizo lo mismo que hizo Elías. Por eso es que después suceden esas cosas donde Jesús empieza a hablar de él. Mira, dice, los discípulos de Juan le dijeron, le dieron las nuevas de todas estas cosas, Entonces cuando le platican esto, ahí es donde Juan, y llamó Juan a dos de sus discípulos, llama a Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Ves? Ahí lanza la pregunta, pero tú ya sabes por qué lanza la pregunta. Y los envió a Jesús para preguntarle. Ya le habían dicho que había dicho lo que era Elías, que la gente decía que era Elías, que hizo lo mismo que Elías, lo que la gente decía, cómo su fama se había extendido, la gente diciendo que era Elías. Entonces él dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿Serás tú el Mesías? ¿O esperaremos a otro? ¿O después de ti va a venir otro? Ese es el contexto de la pregunta. No es de que Juan dudó, de que Juan estuviera, no me equivocaría. No es esa manera de que todos dudamos en alguna vez de Dios. No, tú no tienes que dudar de Dios. Menos Juan el Bautista. Dios existe. No, para nada. Él dudó según la situación que se le está presentando, según el contexto de lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Él dudó según por el cambio que podía haber sucedido, de que Jesús fuera Elías en lugar de que fuera el Mesías. Por eso es que él mandó a preguntarle, ¿eres tú el que debe venir o esperaremos a otro después de ti? Cuando pues los hombres vinieron a él, fíjate lo que hace Jesús. Jesús le responde, y en su respuesta está la explicación de lo que te estoy diciendo. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos envió a ti para preguntarte, ¿eres tú el que debe venir o esperaremos a otro? O sea, ¿eres tú el Mesías o eres Elías y después de ti va a venir otro Mesías? Eso es lo que le están preguntando. En esa misma hora, ahora Jesús, ¿qué crees? Jesús empieza a hacer las obras del Mesías. Porque eso dice Isaías. Fíjate, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Empezó a cumplir Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestras dolencias, ¿verdad? Como lo dice cuando sana a la mujer con flujo de sangre, ahí te lo dice. La sana y luego te dice, para que se cumpliese lo que está dicho por el profeta. Llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? A eso se refiere. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos envió a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Esas ya no son obras de Elías, esas ya son obras del Mesías. Dice, y a muchos ciegos les dio la vista. Isaías 61 dice, y a los ciegos dará la vista. ¿Sí? Para esto que yo te estoy pidiendo, tú tienes que leer la Biblia, hermano, tienes que tener Biblia en tu corazón. ¿Sí? Más aquellos hombres que esperan al Mesías sin esperar a Elías. ¿Cómo puede ser posible? A mí me da no sé qué yo cuando pienso en eso, hermano. Yo le tengo mucho respeto a los judíos. Pero cuando pienso en su manera de razonar, no cabe en mi cabezota lo que ellos piensan. Porque se saltean la Biblia. Se saltean la Biblia con tal de que se hagan las cosas como ellos quieren. Y no es como ellos quieren, es como Dios estableció. Así se tiene que cumplir las cosas, como Dios lo estableció. No como tu cabeza te lo diga. ¿Sí? Si Dios te dice que antes de que venga tu Mesías tiene que venir Elías, tú tienes que saber que Elías tiene que venir antes de que venga tu Mesías. Y si no lo haces así, entonces, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, Jesús empezó a hacer las obras del Mesías. No de Elías, sino del Mesías. Abrirte la cárcel a los presos, le darás vista a los ciegos, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios posará sobre el Mesías. Eso dice, creo que es Isaías 61.
Disculpa, hermano, no lo recuerdo bien. No me sé la Biblia de memoria. ¿Verdad? Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Eso no lo hizo Elías. Los cojos andan. Eso no lo hizo Elías. Eso lo hace el Mesías. Los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esas son las obras del Mesías. Jesús le está respondiendo, Juan el Bautista, yo soy el Mesías. Yo no soy Elías, yo soy el Mesías. Amén. Yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Tú eres Elías. Tú eres aquel Elías que había de venir. Yo soy el Mesías. Le está mostrando las obras del Mesías. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. No tropieces, Juan. No tropieces, Juan el Bautista le está diciendo. No hay tropiezo en mí. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Bendito sea su nombre del Señor. Y cuando fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? Les empieza a decir a la gente que Juan el Bautista es Elías. Él no es Elías. Juan el Bautista es Elías. Les empieza a decir, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Isaías 40, lo que leímos. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz. ¿A quién va a enviar Dios delante de su faz? Al profeta Elías. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Perdón, Malaquías 3, está hablando de Malaquías 3. Este es de quien está escrito, Malaquías 3. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz. En Malaquías se dice delante de mi faz porque habla de Dios, ¿verdad? Delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Venía a preparar el camino, por eso Juan el Bautista vino preparando el camino del Mesías. Os digo que entre los nacidos de mujeres, este es el gran misterio de Elías, para que Elías subió al cielo, ascendió al cielo. O sea, hay dos profetas. Este es un tema bien interesante que quizás después compartamos, hermano, practiquemos. Porque Moisés y Elías no tuvieron una muerte normal. Moisés murió en vida. Dios le quitó la vida. No sufrió los dolores de la muerte ni nada. De manera misteriosa, Dios le quitó la vida, murió y lo sepultó. Elías no se sabe cómo murió porque dice que fue arrebatado, y Elías siempre fue un profeta bien misterioso. Elías todo el tiempo, hasta los judíos de ese tiempo pensaban que podía venir y rescatar al Señor de la cruz. Cuando dijo Elí, Elí, ¿verdad? Que significa Dios mío, Eloí, Eloí, según la traducción, significa Dios mío. Él pensaba que llamaba Elías. Y dijo Elí, Elí, el nombre de Elías. Pero en su traducción, Dios mío, eso significa el nombre de Elías, Dios mío. ¿Por qué más desamparado? Haciendo alusión al Salmo 2, al Salmo 22, creo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Elías siempre fue un profeta misterioso y dijeron los religiosos, espera a ver si viene Elías. Ellos veían la posibilidad de que Elías podía venir, porque nadie sabe si murió, si se quedó en el cielo, si fue arrebatado. Elías siempre fue un profeta muy misterioso. De hecho, su muerte aparece hasta Apocalipsis 17, junto con Moisés, y los dos testigos fueron muertos en la plaza de la gran ciudad. Ahí aparece su muerte. Y cuando aparecen en la transfiguración con el Señor Jesucristo, ellos hablan acerca, si tú lees la transfiguración, dice que ellos hablan acerca de su muerte que había de padecer en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es un tema, la muerte de ellos, la muerte de Jesús, es un tema importante. Y ellos no se ven muertos de manera natural hasta que los matan en Apocalipsis 17. Ahí es donde los matan, ahí es donde mueren. Y resucitan después de 3 días. ¿Ves? Son profetas misteriosos. Y por eso cuando tú lees aquí la escritura, no dice su nombre, pero se refiere a ellos. Mira lo que dice. Os digo que entre los nacidos de mujeres, y tú dices, entre los nacidos de mujeres, o sea, que hay profetas que no son nacidos de mujeres, ¿o qué? ¿Ves? Porque está hablando de Elías. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, ¿verdad? Y todo el pueblo de los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Amén.
ya sabes lo que sigue. Entonces, hermano, cuando tú leas Lucas capítulo 7, Dios te bendiga, cuando tú leas Lucas capítulo 7, tienes que saber el contexto, hermano, de que Jesús está, lo que Jesús está pasando, de que Jesús les está explicando que Juan el Bautista es Elías, que Juan el Bautista tiene dudas acerca de, por lo que él escucha, por lo que le vienen a decir. Entonces él dice, bueno, si la gente dice que es Elías, entonces quiere decir que va a venir el Mesías después de él. Y por eso es que Juan el Bautista manda a preguntar al Señor, Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro después de ti? ¿Verdad? No dice después de ti, eso le estoy poniendo yo en mi cosecha, pero eso es lo que quiere decir, porque si dijera después de ti, entonces la palabra no estaría encubierta, ¿me entiendes? Y Dios encubrió su palabra, hermano, es gloria de Él su palabra, del Señor. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, es un placer para mí compartir, disculpa mi manera de enseñar, te pido disculpas porque yo no soy una persona que me prepare o que sepa dar discursos, ¿verdad? Simplemente sé que Dios me enseña su palabra y yo quiero enseñarte esto lo que hay. Esto es lo que hay. Yo no soy ni esto, ni aquello, ni nada. Dios te bendiga, hermano, grandemente. Y seguimos adelante en el estudio de la bonita palabra de Dios. Dios te bendiga.